Ok, buenas tardes queridos amigos de la primera Feria Virtual del Libro México. Otra vez en este espacio de Conoce al Autor. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Donatiu Blancas. Él es un autor oriundo, propio de México y pues nos ha contado varios pasajes de su vida que en esta tarde queremos hacerles conocer como un poco diferente el inicio de su carrera, ya que él estudió inicialmente biología y su pasión por la literatura lo llevó por otras áreas. Buenas tardes, Natiu, ¿cómo estás? Un placer Hola, ¿qué tal? entrevistarte esta tarde. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Me Muy buenas alegro tardes. de... Todo bien, gracias. Me alegro de que hayas podido sacar adelante la pasión que tienes por la literatura, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de inicialmente darle el gusto a tu niño interior estudiando biología y luego pasar a la literatura, ¿no? Y al mundo de las comunicaciones. Claro, mira, la verdad es que creo que tuve gusto por las letras mucho antes que por la biología. En realidad, Ujú. le debo todo esto a mi papá. Yo recuerdo a mi padre siempre con un libro, todo el tiempo cargaba con un libro, se iba a trabajar y él traía sus libros. Él tenía una costumbre muy extraña. Él los forraba con una hoja de papel periódico o de revista para que no se viera la portada y traía sus libros así. Ok, Entonces me llamó mucho la atención y empecé yo a tomar estos materiales para ver de qué trataban. Entonces, pues evidentemente para un niño de 8 o 9 años no eran muy apropiadas las lecturas que de repente él solía tener, como quizá un poco los libros de Cartas Verdes de Che Guevara, hablamos quizá incluso de oh, Marqués de Sades, y él me dijo que me iba a regalar ok, mi primer libro, que lo tengo guardado de manera muy celosa, y es Corazón, diario de un niño de Edmundo de Amicis. A partir de allí me convertí en devorador de libros toda la vida. Yo me declaro mucho más un lector que escritor, pese a que me gusta mucho escribir, pero soy un lector apasionado. En este inter, llegaba yo de la primaria a casa y era regla cotidiana todos los días al llegar, cambiarse el uniforme del colegio, colgarlo, ya estaba la ropa del diario doblada en el borde de la cama y esperar para la hora de la comida. ujú, En el inter, en lo que ya me cambiaba y guardaba el uniforme, empezaba yo a ver un poquito de televisión, ya sabes, esas televisiones antiguas que todavía eran análogas y tenía que cambiar todavía manual. Y un ujú. día vi una cápsula con, bueno, la cápsula de la serie de Jacques Cousteau y me enamoré de la biología. Entonces, yo siempre dije que quería hacer o hacer algo similar a lo que hacía este señor. Y pues me propongo, no obstante mi gusto por la lectura, estudiar esta carrera. Empiezo a preguntar qué es, de qué trata, qué es lo que hacen. Y pues bueno, emprendo este primer sueño o meta, pero muy a la par de las letras, porque de muy pequeño, pues me gustaba, ya sabes, participar en los concursos de declamación, de oratoria, siempre con muy buenos lugares, de cuento, gané algunos concursillos de cuento, pues en algunos certámenes y pues me apasionó, entonces me dedico a estudiar biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en México es la más prestigiosa a nivel público. Sin embargo, en el año 97 hay una huelga y pues salimos todos de las aulas. Desafortunadamente, eso no permite que muchos alumnos terminen sus estudios y entonces empezamos a tomar clases extramuros y ahí veo como truncado un poquito mi primer sueño, porque pese a que regresamos a las aulas después de 11 meses aproximados, fuimos a algunas ferias del empleo, ya los que estábamos más adelantados, y esos primeros años sí solicitaban gente con el perfil del área biológica de la salud, pero no estaban aceptando de muy buen gusto a la gente que venía de la UNAM. Entonces, mientras pasaba este asunto, porque fue una huelga estudiantil, me dedico a estudiar una segunda carrera, que son las comunicaciones. Entonces, también tengo la licenciatura en periodismo. Y allí, desde que entré, pues le di rienda suelta. Ya en la adolescencia había trabajado pasquines y algunas antologías, pero le doy rienda suelta. Y en el primer cuatrimestre de estudios, me pongo a trabajar en un periódico canadiense, haciendo notas en inglés, en francés y en español. Y pues de ahí no me suelto hasta la fecha, pues elaborando todo tipo de escritos primeramente de tipo periodístico y después ya empecé a darme un poquito más de oportunidad a lo que me gustaba, que era la literatura como tal. He podido notar y me llama mucho la atención de que has incursionado en diferentes
plataformas de los medios tradicionales de comunicación, ya sea radio, televisión y prensa escrita. Cuéntanos un poco de esta experiencia, ¿no? Y cómo finalmente a lo que vemos ahora y precisamente el motivo por el cual contamos con tu presencia en esta feria virtual es cómo tú le has dado mayor peso a tu pasión literaria, ¿no? Que dejaste de lado todo el mundo tradicional de las comunicaciones por enfocarte en tu pasión. Cuéntanos un poco de esta labor que... Bien, cuando yo empiezo esta segunda licenciatura, la verdad es que me desenvolví muy bien en la radio y estuve algún tiempo haciendo radio, primero institucional y después empezamos a buscar algunos medios particulares y algunos públicos y me gustaba, sin embargo, de repente tenía que irlos mezclando con otras actividades porque seguía siendo yo estudiante, pero la radio era algo que me gustaba bastante. Posteriormente me fui a la televisión. Sin embargo, allí en la televisión me pasó lo contrario a lo que muchos chicos que inician la carrera de periodismo. La mayoría de los chicos creen que estudiar periodismo o comunicaciones es estar frente a cámara y estar conduciendo programas, y es un gravísimo error pensar que de eso trata la carrera. Yo en realidad estudié periodismo y cuando empecé con la televisión fue justamente porque me gustaba el detrás, toda la parte pues de la planeación, toda la parte de operar. Entonces me voy primero a televisora particular, estuve varios años en televisora particular, eh, cubríamos la agenda diaria de un presidente municipal del Estado de México, entonces me toca ser prácticamente el titular de esta parte, yo entraba muy temprano, iba a cubrir, regresaba y me dieron oportunidad de tener un programa a mi cargo, entonces pues tenía un programa, era editor en otra, primero estuve editando y luego ya tuve el programa, y hubieron algunos problemas de tipo político entre la televisora y el gobernador del estado y nos cierran la televisora. Entonces, pues nos quedamos de un día para otro, todos con nuestro último cheque en mano. De allí me organizo con una compañera y nos vamos a una televisora nacional pública y me fui aproximadamente año y medio a trabajar para la televisión pública, igual en la parte de la pre, y estuve ahí algún tiempecito hasta que me invitan a hacer un poquito de cine independiente. Me gustó, pero no tanto como lo había hecho la prensa, que fue lo primero que hice en mi labor. Estuve un poquito como reportero gráfico, escribí durante algún tiempo artículos para periódicos y de repente, en este mismo afán, termino mi carrera, me voy a estudiar una especialidad en doblaje de voz, hicimos por ahí un poquito de doblaje aquí en México, y tenía yo esta necesidad de culminar algunos proyectos que ya había iniciado con la novela, porque en realidad siempre me había gustado la novela, pero no había tenido como el tiempo para decir, ya está terminado, qué es lo que sigue, aunque ya habíamos hecho algunas antologías y pasquines. Y ya que termino la carrera y termino la especialidad, empiezo a trabajar de manera formal, cambia mi rumbo porque tenía yo un trabajo en televisión y lo dejo porque me ofrecen a nivel gobierno un empleo. Y entonces me prometo que, no obstante, tengo mi empleo formal que he conservado a la fecha, estoy hablando de 16 años que tengo como servidor público, me prometí que cada año tenía que hacer un proyecto que tuviera que ver con mi carrera. Entonces, de repente, un año hacía proyecto de doblaje de voz, otro año hacía doblaje de voz, pero dando cursos para chicos, otro año trabajé con una televisora australiana, hicimos un proyecto, y así me la fui llevando hasta que dije, ya hice de todo cada año, ahora mi proyecto va a ser lanzar un libro cada año. Y entonces empiezo a escribir, tengo una obra que no he podido publicar y que es la intención que tengo ahorita prioritaria, pero me llegaron oportunidades de escribir novela juvenil. Originalmente mi intención no era la novela juvenil, yo iba por novela negra, me encanta la novela negra, pero me llega esta oportunidad, digo, bueno, voy a incursionar a ver qué tal se me da, y empezamos con la novela juvenil y nos fue bastante bien, y entonces, pues bueno, ahorita tenemos proyectos para ir escribiendo, sí, ya un libro anualmente, yo creo que por lo pronto otros 3 años, y ya después de ahí, pues veré si me continúo haciendo este mismo proyecto de libros anuales o vamos retomando alguna otra actividad de la carrera. Ok, perfecto. Veo que has incursionado en diferentes áreas, en diferentes planos de la carrera de comunicaciones, ¿no? Y esto demuestra lo versátil que es esta carrera y lo amplia que puede ser, incluso desde unas décadas atrás. Cuéntanos cómo te has relacionado un poco con tus seguidores, ya sea desde televisión, ya sea de los libros que has escrito, a través de las plataformas y medios
y el social media, ¿no? Si actualmente tienes una buena relación o todavía estás empezando o recién estás empezando a posicionarte, ¿cómo lo... Bueno, la verdad es que la relación la gente en realidad la tengo a partir de los libros. Previo a esto, como estaba yo detrás de, pues no eres como imagen pública en realidad, sin embargo, sí estás muy, pues digamos, inserto en estas actividades. A partir de que se publica mi primer libro, tuve la necesidad de crear, sí, algunos, digamos, algunas plataformas para poder dar atención más que promocionar, porque en realidad yo no tuve, como con algunos compañeros, esa necesidad de yo hacer la publicidad, porque pues vamos, el aparato de la editorial corría con todo este elemento, pero quería yo involucrarme, entonces se crean redes, pues básicamente en Facebook, en Instagram, en Twitter, y de repente ya no me di abasto, y pues ahí entonces entra en acción una persona a quien aprecio muchísimo, que pues a la fecha es el community manager, y pues él se llama Jonathan Lozano, pero en un chiste interno, como el nombre es con J y el apellido Lozano, pues le digo que él era J-Lo. Al principio no agarró bien la onda, entonces se le quedó de allí que era el J-Lo del escritor, y él ha sido como el apoyo fuerte porque se ha encargado de atender muchas veces cuando yo no tengo tiempo, pues las redes, y hay mucha comunicación. De hecho, tenemos planeadas algunas convivencias, sobre todo cuando hacemos presentaciones del libro, que pues nos vamos los dos, pues ahí tenemos como la parte de poder compaginar con ellos, convivir, de compartir. Hemos hecho algunas dinámicas de regalos de libros. En algún momento hicimos también dinámicas para interactuar con ellos, escribiendo cuentos y mensuales para premiación. Entonces, ha sido para nosotros muy redituable en el sentido social, en el sentido de la convivencia, el uso de las redes para acercarnos con toda la gente. Sí, sobre todo dar a conocer la obra, ¿no? El contenido que tú produces. Me llama la atención bastante de que hayas incursionado en la novela juvenil. Cuéntanos un poco de este producto que has generado, que lleva por título Lo has visto, que es como el caballito con el que estás presentándote en esta feria virtual. ¿Qué te inspiró? ¿Cómo ha ido el resultado? La acogida de la... Pues bueno, esta obra no es la primera publicada, sin embargo sí es con la que estamos ahorita trabajando un poquito. La verdad es que es muy curioso. Antes de que la obra quedara terminada, yo ya sostenía muchas pláticas con quien es ahora el community manager. Ahorita estamos como en un pequeño break por pandemia, pero estamos todo el tiempo en comunicación. Y entonces yo le dije, oye, durante algún tiempo que nos dimos un par de meses para planear, digo, ¿qué te parece si mientras, para que no sentamos que estamos como no haciendo nada, nos metemos a concursos, pequeños concursos de microcuento, de cuento corto? Y entrábamos los dos, le decía, oye, mira, encontré esta convocatoria, vamos a entrar. Y ya entrábamos. Nos metíamos otra convocatoria, mira, ahora ya está convocatoria. Así fuimos, de hecho, por ahí recibimos premios de 200 euros, cosas así simbólicas que nos motivaban a seguir escribiendo. Y en una de esas encontramos una convocatoria que era para cuento corto de ciencia ficción. Y este cuento tenía como uno de los requisitos, además de ser de ciencia ficción, que hablara acerca de cuestiones como fuera de lo normal, cosas, digamos, paranormales o si no paranormales, de algunas fuerzas que contuviéramos que fueran diferentes a las que tradicionalmente la gente tiene. Y nos sentamos a platicar y empezamos primero por WhatsApp y nos mandamos ideas, oye, si de esta hacemos algo, no, yo creo que ya está muy trillado. Oye, si de esto no, pues es que no le ve mucho campo. Y así empezamos hasta que cada quien eligió un tema y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo acerca de un chico que tenga un poder supremo. Y me acordé que tendría, yo no sé, estaría a la sazón de 11, 12 años. En algún momento, mientras dormía, tuve un sueño que recuerdo muy vívidamente, en el que me recuerdo siendo invisible. Y dije, no, creo que para mí el superpoder que me hubiese gustado era el de la invisibilidad. Pero venía ahora una parte bien importante, cómo hacerlo para que no fuera un producto ya muy conocido. Pues hemos visto películas, hemos visto programas, leído algunos materiales y yo quise darle como un toque en particular. Y en este sueño en el que yo te platico, cuando yo según era invisible y podía ocultarme, ocurría que pues bueno, tenía muchas limitantes, como les platicaba en alguna de las presentaciones. Sí, sí era yo invisible, pero
pues me podía escuchar, mi cuerpo seguía allí y había ese tipo de limitantes y empecé a planear la obra de manera que este chico tuviera esta condición por alguna razón que aún la novela no devela, pero que lejos de funcionarle como un superpoder que le permitiera hacer lo que quisiera y llevar una vida muy plena, más bien lo condenó para que resultara lejos de esta ventaja, le resultara un obstáculo. Y de ahí, bueno, fueron algunos meses de planeación y empezamos a redactar. Originalmente tengo que había sido un cuento, al final ya no participé con el cuento porque dije, híjole, 5 cuartillas me resultaban muy cortas y le comenté yo a esta persona, ¿sabes qué? Yo creo que lo voy a convertir en libro porque tiene para más. Y pues bueno, pues ya no participé, empecé a trabajarlo y quedó un producto a nivel novela. Qué bonito, ¿verdad? En verdad es bastante interesante cómo nos cuentas tu proceso creativo a partir de un cuento, de una idea, de hacer algo pequeñito a expandirlo hacia una novela. Y me agrada también que hayas mencionado el término que a todos nos ha afectado a nivel planetario, justamente la pandemia. Quiero que me cuentes cómo lo has tomado tú en conjunto a tu equipo, ¿no? Si es que tal vez les ha costado un poco o se han adaptado y han estado más bien hasta más productivos tal vez que en épocas habituales. Sí, de hecho, para nosotros este momento en el que a lo mejor contamos por lo menos con la estancia en casa todo el tiempo, las 24 horas del día, nos ha resultado muy favorable porque hemos estado mucho más en comunicación, pero produciendo mucho más. Entonces, en este periodo de pandemia terminé la segunda parte de este libro, pero también en este periodo de pandemia hemos trabajado mucho con lluvia de ideas y hemos creado mucho material. De hecho, hemos entrado en estos últimos 3 meses a muchas convocatorias. Entonces, nos ha gustado por ese lado, pues encontrar el lado positivo del encierro, porque nos hemos permitido entrar a mucho más concursos y crear, y lejos de pensar en ganar, más bien en la cuestión de crear, nos hemos permitido crear muchísimo más porque nos permite, terminando nuestros horarios de trabajo, pues empezar a trabajar esta parte. Entonces, ahora el plan y resultó de este periodo que estamos pasando tan lamentable, como hemos tenido ya muchos materiales, queremos hacer ahora una antología de todos los cuentos que hemos desarrollado en estos meses. Entonces, ya más estamos en proceso de querer organizar para tener un material en antología de cuentos. Esperemos en verdad se pueda concretar. De hecho, he ojeado un poco el material que produces y es bastante atractivo, bastante cautivante. Me gustaría saber a qué podrías aspirar, a qué logros te gustaría alcanzar dentro del mundo de la literatura, porque veo que eres un escritor bastante prolijo y tienes bastantes ideas. Entonces, ¿a dónde quisieras apuntar en un futuro? Claro. Originalmente, hace quizá una década y media, apuntaba yo demasiado alto y no quiero decir que no sea quizá una posibilidad en el presente, pero estoy hablando de que cuando yo estaba en la carrera, que trabajaba como editor en una televisora, metí materiales, unas novelas, a concursar en el premio Alfaguara. Obviamente estaba yo tratando de competir con gente que lleva años movilizando la pluma. Pero pues bueno, eso no me achicó en ningún momento y yo metí materiales y la experiencia de llevar los materiales impresos en los sobres, al buzón de correos y enviar, para mí fue muy gratificante. La parte muy triste es cuando pues en aquel entonces los resultados salían publicados en el diario. Entonces temprano irse a comprar el periódico, esperar una hora del día, abrir y ver el nombre en grande del ganador y te sobreviene una sensación extraña, un poquito sí de tristeza, nostalgia, que te acompaña todo el día. El día siguiente ya puedes dormir, lo empiezas a tomar distinto, pero justo esas sensaciones de sentirte abatido te llevan a seguir luchando. De entrada, obviamente, pues reconocía yo que el que había ganado era porque tenía una cualidad impresionante y año tras año compro los materiales de los ganadores de Alfaguara. Me encanta porque soy además fanático de estos premios. Obviamente, esto me hizo modificar también algunos patrones y entonces en la actualidad a lo que yo aspiro, a donde apunto, por ejemplo, este libro está dividido en 33 capítulos, en 3 partes. Me encantaría, yo creo que el sueño de mi vida sería que pudiera llevarse al lenguaje televisivo, que se pudiera hacer una microserie. Este libro tiene 3 partes y yo creo que es lo que sí me anima en esta vida, en este momento, en mi hoy ahora, que se pudiera transformar en lenguaje televisivo. Ese sería
hacia donde quisiera yo llegar. Perfecto. Es bastante bonito ver que si en un inicio tu objetivo, tu meta era un premio, ¿no? Que bueno, tal vez se pueda alcanzar, pero tal vez no había mayor crecimiento, ¿no? Pero en este caso, el hecho de que tú quieras plasmarlo ya en un lenguaje audiovisual es bastante ambicioso y también de cierta forma hace que tú sientas que estás forjando algo más, ¿no? Que estás dejando un producto adicional. Y de veras es muy digno de felicitar y aplaudir, querido Tonatiu. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales para chequear el contenido que de mano de tu community manager siempre estás compartiendo. Ok, tenemos dos cuentas de Facebook. Una es T Blancas Lectoescritor, todo separado, T de Tito, Blancas Lectoescritor. La otra es Veranit, con doble T al final, Veranit Lectoescritor. Y en todas las redes, en Instagram, en Twitter y demás, en todas aparecemos como Veranit, @Veranit. Y allí pueden observar todo el material que tenemos, incluso en el canal de YouTube. Tenemos ya algunos materiales, algún trabajo subido. Estamos queriendo emprender con un poquito de audiocuentos y demás, pero en esas redes pueden allí acompañarnos y observar un poquito de lo que vamos haciendo y los planes que tenemos a futuro. No quisiera irme y cerrar la entrevista sin pedirte que les des un consejo, algún tip, motivación a todos aquellos profesionales de la comunicación y también estudiantes que también tienen esta vena creativa, ¿no? Esta vena literaria y que muchas veces hasta en las propias aulas la cortan porque los profesores dicen, no, escribes con muchos adjetivos, está muy literario y tienes que hacer más redacción periodística. Entonces, y a veces les cortan las alas, ¿no? Y es bastante perjudicial para ellos. ¿Qué tip nos podrías dar tú esta tarde para este grupo de personas, ¿no? Que tienen la vena literaria muy interiorizada? Claro, pues básicamente la recomendación que yo les haría, y la recibí yo hace 2 décadas, cuando le preguntaba a una de mis docentes de redacción, y le decía, bueno, ¿y qué hago para seguir? Porque entré a un concurso, quedé segundo, en el segundo concurso quedé en primero, pero con algunas observaciones al final decía, ¿qué hago? Y ella me decía, sigue escribiendo. Y yo creo que la recomendación justamente va por allí. Sí, evidentemente habrá muchos comentarios, habrá gente a la que les guste muchísimo nuestro estilo y habrá gente a la que no, porque finalmente la literatura, al igual que todas las demás artes, tiene que ver mucho con el gusto de la gente y el gusto de cada uno de nosotros va a cambiar de año en año, incluso de un día a otro en el estado de ánimo, en nuestro desarrollo personal, profesional, social. En ese sentido, entonces, no podemos ser del agrado de todos. He escuchado yo a gente que de repente en algún momento escuché a alguien que me decía que para él, quien podría a lo mejor nunca leer y estaba feliz de no hacerlo, era Gabriel García Márquez. Y en un momento me sentí ofendido porque para mí sí es un ícono latino, pero vamos, tiene que ver con esta parte de los gustos personales. Entonces, yo sí les recomendaría, escriban, continúen escribiendo, porque finalmente a algunos les gustarán, a algunos no, pero lo importante es nunca dejar de hacerlo. El que no escribe se oxida. Entonces, mientras nos mantengamos escribiendo, habrá un momento en el que leamos lo que hemos hecho y nos percatemos de detalles y los vamos a ir puliendo. Entonces, solamente eso, mantenernos vigentes escribiendo. Está perfecto. Muchísimas gracias, Tonatiu, por este espacio que nos has regalado. Todavía tienes una fecha más de participación, ¿verdad? Invita a todos No, esta nuestros es la amigos última. que han estado presentes. ¿Esta es la última? Oh, Así es. perfecto. En tal caso, ha sido un placer para la organización de la primera Feria Virtual del Libro haber contado con tu presencia. Vamos a estar conectados siempre, invitándote tal vez a otros eventos que vayamos a realizar. Y quisiera que nos invites a dónde podemos encontrar tus materiales, tal vez para adquirirlos online o tal vez en físico. ¿Dónde lo podemos ubicar? Bien, estos a través de las plataformas de Facebook. La primera es Punto Creativo Editorial, que es propiamente de la editorial. Ahí está a cargo la licenciada Cecilia Flores. Ella tiene todo a cargo de logística y demás. Ella prácticamente concreta estos aspectos. O bien en las mías, que es T Blanca Lectoescritor y Veranir Lectoescritor. Y allí quien se ha encargado de manera muy puntual y nunca ha fallado es J-Lo. Él atiende gente, incluso concreta ventas. Si es algo que queda cerca, él los ha acercado, hace envíos. Vamos, él
pues prácticamente también ha llevado una labor muy, muy padre y muy loable dentro del apoyo a las redes. Entonces, a través de eso también podría ser solamente con el Facebook. Pues muchísimas gracias, Tonatiuh. Tal vez quede algo pendiente que tú quieras regalarnos a esta tarde, algún mensaje o algo. Agradecer obviamente a todos ustedes. Este evento me parece un proyecto importantísimo porque reúne a muchos autores que tienen esta vocación, esta vena literaria y que en este espacio han logrado presentar sus materiales. Quiero agradecerles justamente porque ha sido un proyecto muy profesional y espero que se lleve año tras año. Yo encantado de poder continuar vigente con ustedes. Ha sido para mí una experiencia muy padre. Agradecer a todos los que se conectaron para observar, no nada más esta, sino en todas. Yo he estado muy presente en muchas de las presentaciones. Agradecer a la gente que me ha acompañado en vivo y a las que en algún momento lo hicieron. No importa en este momento que sea a lo mejor otro mes, otro año, si lo estás viendo, te agradezco por la atención. Y a toda la gente que nos lee, a toda la gente porque finalmente hemos visto que de repente la vida de las letras ha sido muy cambiante, las editoriales han tenido altibajos, pero de nosotros depende que esto se mantenga. Entonces, agradecer a todos los que aún creen en la lectura y sobre todo promocionan este bello arte, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Quisiera yo no despedirme sin antes ser grato con ustedes y decirles que me pongo a sus órdenes. Pues es mutuo, Tonatiuh, es mutuo contigo y con todos los escritores que nos han acompañado. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos regalan y sobre todo por regalar cultura, regalar creatividad y dejar huella, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? De esta Claro, forma hemos claro. terminado nuestra entrevista y ha sido un placer compartir contigo, Tonatiuh. Un abrazo virtual a todos nuestros amigos y los invitamos a mantener en sintonía y acompañándonos esta tarde con la demás programación que tenemos para ustedes en la Feria Virtual del Libro México. Un saludo caluroso y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.